47. Alteraciones de la condición nutricional. El estado nutricional hace referencia a la condición del organismo en relación con la disponibilidad y la utilización de los nutrimentos. Los nutrimentos que ingresan al organismo pueden utilizarse para proveer la energía necesaria para realizar distintas funciones corporales o pueden almacenarse para utilizarse en el futuro. La estabilidad y la composición del peso corporal en el tiempo hacen necesario que el consumo energético de la persona se encuentre equilibrado con el gasto energético. Cuando una persona se sobrealimenta y el consumo de nutrimentos excede de manera constante al gasto, la mayor parte de los nutrimentos se almacena y el peso corporal aumenta. Por el contrario, cuando el gasto energético excede al consumo de nutrimentos, las reservas energéticas se pierden y el peso corporal disminuye. De igual forma, puesto que distintos alimentos contienen diferentes cantidades de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, es necesario aportar cantidades apropiadas de los elementos de la dieta para asegurar que todos los componentes de los sistemas metabólicos del organismo puedan ser provistos con los materiales que requieren. Este capítulo analiza la regulación del gasto y el almacenamiento de la energía, los requerimientos nutricionales, el consumo excesivo y la obesidad, y la nutrición subóptima y los trastornos de la alimentación. Estado nutricional. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Definir las calorías e indicar el número de calorías que se obtienen a partir de la oxidación de 1 gramos de proteínas, grasas o carbohidratos. Describir los 4 tipos de gasto energético. Los nutrimentos que el organismo utiliza para mantener su condición nutricional se obtienen a partir del tubo digestivo por medio de la ingesta de alimentos o, en algunos casos, por medio de alimentaciones líquidas que se administran de manera directa en el tubo gastrointestinal mediante una sonda sintética, es decir, alimentaciones por sonda. La excepción ocurre en personas con ciertas enfermedades en las que se omite el paso por el tubo digestivo y los nutrimentos se infunden de manera directa al sistema circulatorio. Una vez dentro del organismo, los nutrimentos se utilizan para obtener energía o como bloques de construcción para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Cuando existe un exceso de nutrimentos, con frecuencia se almacenan para utilizarse en el futuro. Si los nutrimentos requeridos no están disponibles, el organismo se adapta mediante la conservación y la utilización de sus reservas de nutrimentos. Metabolismo energético. La energía se cuantifica en unidades de calor denominadas calorías. 1 caloría, palabra que se escribe con C minúscula y también se denomina caloría gramo, es la cantidad de calor o energía que se requieren para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. 1 kilocaloría o gran caloría, que es equivalente a 1000 calorías, es la cantidad de energía que se necesita para elevar 1 gramo centígrado la temperatura de 1 kilo de agua. Puesto que 1 caloría gramo es tan pequeña, la kilocaloría o gran caloría, que se escribe con C mayúscula, se utiliza con frecuencia al hablar sobre el metabolismo energético. La oxidación de las proteínas aporta 4 kilocalorías por gramo. La de las grasas, 9 kilocalorías por gramo. La de carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. Y la del alcohol, 7 kilocalorías por gramo. El metabolismo es un proceso organizado en el que los nutrimentos, como carbohidratos, grasas y proteínas, se degradan, transforman o convierten por otros medios en energía celular. El proceso del metabolismo es único en el sentido de que permite la liberación continua de energía, y acopla esta energía al desempeño fisiológico. Por ejemplo, la energía que se utiliza para la contracción muscular deriva en gran medida de fuentes energéticas que se encuentran almacenadas en las células musculares y luego se liberan al tiempo que el músculo se contrae. Puesto que la mayor parte de las fuentes energéticas del humano proviene de los alimentos que se consumen, la capacidad para almacenar energía y controlar su liberación es importante. Anabolismo y catabolismo. Existen 2 fases del metabolismo: anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase de almacenamiento metabólico y de síntesis de constituyentes celulares, no provee energía al organismo. Requiere energía. El catabolismo implica la degradación de moléculas complejas para obtener sustancias que pueden utilizarse en la producción de energía.
Los productos intermedios químicos para el anabolismo y el catabolismo se denominan metabolitos. Por ejemplo, el ácido láctico es un metabolito que se obtiene cuando la glucosa se degrada en ausencia de oxígeno. Tanto el anabolismo como el catabolismo se catalizan por medio de sistemas enzimáticos ubicados en las células corporales. Un sustrato es una sustancia sobre la cual actúa una enzima. Los sistemas enzimáticos transforman de manera selectiva los sustratos combustible en energía celular, y facilitan la utilización de la energía en el proceso de ensamblaje de moléculas para obtener sustratos energéticos y formas para el almacenamiento de energía. Puesto que la energía corporal no puede almacenarse como calor, los procesos celulares oxidativos que liberan energía son reacciones de baja temperatura que convierten a los componentes de los alimentos en energía química, capaz de almacenarse o disiparse. El cuerpo humano transforma los carbohidratos, grasas y proteínas en un compuesto intermedio, el trifosfato de adenosina. Al trifosfato de adenosina se le llama el capital de energía de la célula, debido a que casi todas las células corporales lo almacenan y utilizan como fuente de energía. Los eventos metabólicos implicados en la síntesis del trifosfato de adenosina permiten que se almacene, utilice y recupere la energía celular. Sin embargo, en ciertas circunstancias la disminución de la eficiencia metabólica puede incrementar el gasto energético. Un desacoplamiento de la síntesis del trifosfato de adenosina en las mitocondrias da origen a una pérdida de energía que se libera como calor. Este proceso puede tener relevancia en la obesidad. Mientras mayor es la cantidad de energía se gasta a manera de calor, menor es la ganancia ponderal, pero también es importante para mantener el calor corporal en los neonatos. Esto se debe a que la grasa parda que se encuentra en mayor proporción en los neonatos es mucho menos eficiente para generar trifosfato de adenosina que la grasa blanca, lo que da origen a un incremento de producción de calor. Almacenamiento de energía. Tejido adiposo. Más del 90% de la energía corporal se almacena en el tejido adiposo del organismo. Los adipocitos, o células lipídicas, se encuentran aislados o en grupos pequeños en el tejido conectivo laxo. En muchas partes del organismo, dan acolchonamiento a órganos corporales, como a los riñones. Además de grupos diseminados de adipocitos, existen regiones completas de tejido adiposo destinadas para el almacenamiento de grasa. De manera colectiva, las células adiposas constituyen un gran órgano corporal que tiene actividad metabólica para la captación, síntesis, almacenamiento y movilización de los lípidos, que son la fuente principal de combustible acumulado en el organismo. Algunos tejidos, como los hepatocitos, son capaces de almacenar pequeñas cantidades de lípidos, pero cuando estos se acumulan, fenómeno denominado deposición ectópica, como en el caso del hígado graso, comienzan a interferir con la función celular normal. El tejido adiposo no solo funge como sitio de almacenamiento para los combustibles corporales, sino que provee aislamiento al organismo, llena los huecos corporales y protege a los órganos. Estudios de laboratorio realizados en adipocitos han demostrado que las células con diferenciación completa no se dividen. A pesar de esto, tales células tienen un tiempo de vida prolongado, y cualquier persona que nace con grandes cantidades de adipocitos corre el riesgo de desarrollar obesidad. Algunos adipocitos inmaduros, denominados preadipocitos, con capacidad para dividirse se encuentran presentes en la vida postnatal. La deposición de grasas puede derivar de la proliferación de estos adipocitos inmaduros. Algunos medicamentos también pueden tener un efecto importante sobre el número de células adiposas. Los fármacos hipoglucemiantes de la clase de las tiazolidinedionas pueden estimular también la formación de adipocitos nuevos a partir de los preadipocitos, lo que permite una captación mayor de glucosa en estas células, y su almacenamiento como grasa, y da origen a la reducción deseada de la glucemia a expensas de una ganancia corporal indeseable. En contraste, algunos medicamentos pueden inducir la pérdida de las células adiposas, lo que desencadena lipodistrofia. Esto ocurre en la lipodistrofia que se observa en personas con infección por el virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento con tratamiento antirretroviral con actividad alta. El mecanismo de la pérdida de grasa se desconoce. Sin embargo, puede deberse a un aumento de la muerte celular programada en los adipocitos, es decir, aumento de la apoptosis. Existen dos tipos de tejido adiposo.
La grasa blanca y la grasa parda. La grasa blanca, que a pesar de su nombre tiene un color cremoso o amarillo, es la variante con mayor prevalencia de tejido adiposo en la vida postnatal. Constituye del 10% al 20% del peso corporal en los varones adultos, y del 15% al 25% en las mujeres adultas. A la temperatura corporal, el contenido lipídico de los adipocitos se conserva como aceite. Está conformado por triglicéridos, que son 3 moléculas de ácidos grasos esterificados a una molécula de glicerol. Los triglicéridos, que no contienen agua, cuentan con el contenido calórico más alto de todos los nutrimentos y son una forma eficiente de almacenamiento de energía. Los adipocitos sintetizan triglicéridos, la forma principal para el almacenamiento de grasas, a partir de las grasas y los carbohidratos de la dieta. Se requiere insulina para el transporte de la glucosa hacia el interior de las células adiposas. Cuando el consumo de calorías se restringe por cualquier razón, los triglicéridos de los adipocitos se degradan, y se liberan ácidos grasos y glicerol que se emplean, como fuentes de energía. La grasa parda difiere de la grasa blanca desde la perspectiva de su capacidad termogénica o su habilidad para producir calor. La grasa parda se identifica ante todo durante el periodo temprano de vida neonatal en el humano y en los animales que hibernan. La función principal de la grasa parda es generar calor en los animales o los humanos que no presentan tiriteo, y contiene una concentración más alta de mitocondrias especializadas que permiten este proceso. En el humano, la grasa parda disminuye con la edad, pero sigue siendo detectable incluso en la sexta década de la vida. Esta pequeña cantidad de grasa parda tiene un efecto mínimo sobre el gasto energético. Tejido adiposo como órgano endocrino. El tejido adiposo se reconoce ahora como un órgano endocrino y paracrino que secreta distintos factores importantes. Estos factores se denominan adipocinas, y entre ellos se encuentran la leptina, ciertas citocinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, alfa, factores de crecimiento y adiponectina, relevante en la resistencia a la insulina. La figura 47.1 identifica muchas de las sustancias producidas en el tejido adiposo. El descubrimiento de la leptina, de la palabra griega que significa delgado, un péptido que se libera a partir de los adipocitos, condujo a un interés renovado en el tejido adiposo y en su papel en la homeostasis energética. Estudios recientes sugieren que la leptina actúa en el hipotálamo para disminuir el consumo de alimentos y aumentar el gasto energético promedio de un incremento de la termogénesis y de la actividad del sistema nervioso simpático. La leptina también participa en el metabolismo de la glucosa, en la maduración sexual normal y la reproducción, y tiene interacciones con los ejes hipotálamo-hipófisis suprarrenal, tiroidal y hormonal del crecimiento. La leptina actúa al unirse y activar a receptores específicos que se distribuyen en varios tejidos periféricos y en muchas áreas del cerebro, lo que incluye regiones específicas del hipotálamo. Se sabe que los receptores en estas regiones hipotalámicas participan en el apetito, el consumo de alimentos, la actividad del sistema nervioso simpático, la regulación de la temperatura y la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas. Las concentraciones de leptina tienden a incrementarse después del consumo de alimentos y caen durante el ayuno. El tejido adiposo señala al cerebro por medio de la leptina que se ha alcanzado un almacenamiento suficiente de calorías y que no es necesario el consumo adicional de alimentos. La resistencia a la leptina o la incapacidad para responder a concentraciones altas de la misma pueden tener como consecuencia la obesidad. Gasto energético. El gasto de la energía corporal deriva de 5 mecanismos de producción de calor, es decir, termogénesis. Tasa metabólica basal o equivalente energético en reposo, termogénesis inducida por la alimentación, termogénesis inducida por el ejercicio, termogénesis por la actividad distinta al ejercicio y termogénesis en respuesta a los cambios de las condiciones ambientales. La cantidad de energía que se utiliza varía según la edad, el tamaño corporal, la tasa de crecimiento y la condición de salud. Tasa metabólica basal. La tasa de metabolismo basal hace referencia a las reacciones químicas que ocurren cuando el organismo se encuentra en reposo.
Estas reacciones son necesarias para aportar energía para el mantenimiento de la temperatura corporal normal, la función cardiovascular y la respiratoria, el tono muscular, y otras actividades esenciales de los tejidos y las células en el cuerpo en reposo. La tasa de metabolismo basal determina entre el 50% y el 70% de los requerimientos energéticos. La tasa de metabolismo basal se cuantifica utilizando un instrumento denominado calorímetro indirecto, que cuantifica la tasa de consumo de oxígeno de la persona. El consumo de oxígeno se mide en condiciones basales. Después de dormir toda una noche, después de por lo menos 12 horas sin alimentos, después de mantenerse sin actividad extenuante durante una hora, y mientras la persona se encuentra en vigilia y reposo en una habitación cálida y confortable. La tasa de metabolismo basal se calcula entonces en función de las calorías por hora, y de ordinario tiene un promedio aproximado de 65 calorías por hora a 70 calorías por hora en un varón promedio de 70 kilos. Las mujeres en general tienen una tasa de metabolismo basal entre el 5% y el 10% menor que los varones, como consecuencia de su porcentaje más alto de tejido adiposo. Si bien gran parte de la tasa de metabolismo basal deriva de actividades esenciales en el sistema nervioso central, los riñones y otros órganos corporales, las variaciones de la tasa de metabolismo basal entre distintas personas se relacionan en gran medida con la masa del músculo esquelético y el tamaño corporal. En condiciones de reposo normales, el músculo esquelético es responsable de entre el 20 y el 30% de la tasa de metabolismo basal. Por esta razón, la tasa de metabolismo basal generalmente se corrige con base en el tamaño corporal, al expresarla como calorías por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Los factores que afectan a la tasa de metabolismo basal son edad, sexo, estado físico y embarazo. Con el envejecimiento se presenta un descenso progresivo de la tasa de metabolismo basal normal, y tiene probabilidad de vincularse con la pérdida de la masa muscular y su sustitución por tejido adiposo. La tasa de metabolismo basal puede utilizarse para predecir los requerimientos calóricos para la nutrición de mantenimiento. El equivalente energético en reposo se utiliza para predecir el gasto energético. La forma más precisa para determinar el equivalente energético en reposo es mediante calorimetría indirecta. Sin embargo, esto es costoso y se requiere personal entrenado. Al multiplicar el equivalente energético en reposo por un factor de 1,2, suele ser posible predecir de manera adecuada los requerimientos calóricos para la nutrición de mantenimiento cuando la persona se encuentre saludable. Un factor de 1,5 suele revelar los nutrimentos necesarios para los periodos de represión y los procesos patológicos, como la neumonía, las fracturas de huesos largos, el cáncer, la peritonitis y la recuperación de la mayor parte de las cirugías. Termogénesis inducida por la alimentación y el ejercicio. La termogénesis inducida por la alimentación, o efecto térmico de los alimentos, describe la energía que utiliza el organismo para la digestión, la absorción y la asimilación de alimentos después de su ingesta. Se trata de energía utilizada sobre y por encima del valor calórico de los alimentos, y corresponde a cerca del 8% de las calorías totales gastadas. Cuando el alimento se consume, la tasa metabólica aumenta y luego recupera la normalidad en unas cuantas horas. La ingesta de una comida rica en proteínas incrementa la tasa metabólica normal en grado más significativo, hasta por el 30%, y el fenómeno persiste entre 3 horas y 12 horas. A esto se denomina acción dinámica específica de la proteína. El tipo de actividad, el periodo de participación, el peso y la condición física de la persona determinan la cantidad de energía que se invierte para la actividad física. Los incrementos más significativos en la tasa metabólica derivan de la actividad extenuante. Termogénesis de la actividad distinta al ejercicio. El gasto energético también puede afectarse al aumentar la termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio. La termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio incluye la energía que se invierte en el mantenimiento de la postura y en actividades como el movimiento constante de alguna parte corporal. Normalmente, la termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio corresponde al 7% del gasto energético diario.
Sin embargo, esto puede variar desde el 15% de la energía diaria total en personas muy sedentarias hasta el 50% o más en quienes tienen más actividad. Porcentajes más bajos de termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio pueden relacionarse con una propensión a la ganancia ponderal. Las personas con aumento de la termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio tienen menos ganancia ponderal que quienes muestran disminución de la termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio. Termogénesis relacionada con el ambiente. El tiriteo en respuesta al frío también produce calor por medio del aumento de la actividad muscular. La termogénesis que no se relaciona con el tiriteo ocurre también en respuesta a la tensión producida por el frío, y deriva de la activación del sistema nervioso simpático, con liberación de noradrenalina y adrenalina, que inducen un aumento de la actividad metabólica. La estimulación simpática también puede hacer que la grasa parda produzca calor. Estudios recientes demostraron que las personas obesas con consumo calórico excesivo persistente tienen aumento de la actividad simpática. En tanto el mecanismo preciso se desconoce, esto parece ser desencadenado en parte por la leptina y el resultado es el incremento de la termogénesis. Este aumento de la producción energética puede ayudar a limitar la cantidad de peso que se gana. Si bien resulta claro que no es suficiente para detener o revertir el proceso de ganancia ponderal por completo, pudiera contribuir a la velocidad de ganancia ponderal o la estabilización del sobrepeso en cierto punto. En resumen, la condición nutricional describe el estado del organismo en relación con la disponibilidad y el consumo de los nutrimentos. Los nutrimentos aportan la energía y los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, y para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales. El metabolismo es el proceso organizado por el cual los nutrimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, se degradan, transforman o convierten por otros medios en energía celular. La glucosa, grasas y aminoácidos derivados de proteínas sirven como fuentes de combustible para el metabolismo celular. Estas fuentes de combustible se ingieren durante las comidas y se almacenan para utilizarse en el futuro. La glucosa se almacena a manera de glucógeno o se convierte en triglicéridos en los adipocitos, para almacenamiento. Las grasas se almacenan en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. El tejido adiposo también funge como un órgano endocrino al sintetizar adipocinas, como la leptina y las citocinas, que tienen efecto sobre la ganancia ponderal. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, y la mayor parte de los que se almacenan se encuentran contenidos en proteínas corporales y como fuentes de energía para el metabolismo celular. La energía se mide en unidades de calor denominadas calorías. El gasto de la energía corporal deriva de la producción de calor, es decir, la termogénesis, asociada con la tasa de metabolismo basal o el equivalente energético basal, la termogénesis inducida por la alimentación, la termogénesis inducida por el ejercicio, la termogénesis relacionada con la actividad distinta al ejercicio y la termogénesis en respuesta a los cambios de las condiciones ambientales. Requerimientos nutricionales. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Discutir los distintos estándares en la dieta que se utilizan para formular directrices uniformes para la dieta en cuanto a calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. Diferenciar entre hambre, apetito y saciedad. Indicar las interacciones entre las neurohormonas en los mecanismos de controlar el consumo de alimentos, tanto a corto como a largo plazo. Consumos en la dieta de referencia. Los consumos en la dieta de referencia incluyen una serie de valores de referencia con base en los nutrimentos. La ingesta diaria recomendada, la ingesta diaria sugerida, el requerimiento promedio estimado, el nivel de consumo tolerable superior y el intervalo de distribución aceptable de macronutrientes, cada uno de los cuales tiene aplicaciones específicas. Los consumos en la dieta de referencia, que se actualizan de manera periódica, son publicados por la Academia Nacional de Ciencias. Los consumos en la dieta de referencia se utilizan para dar asesoría a las personas en torno a nivel de consumo de nutrimentos que deben tener para disminuir su riesgo de enfermedad crónica.
Las recomendaciones actuales de los consumos en la dieta de referencia para nutrimentos específicos, vitaminas y minerales pueden consultarse en la página electrónica del Centro de Información Alimentaria y Nutricional de los Estados Unidos, Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en http://fnit.nal.usda.gov/fnic/interactivedry. Este sitio contiene una herramienta interactiva que calcula las necesidades nutricionales existentes de la persona con base en el sexo, la talla, el peso, la edad y el nivel de actividad. La ingesta diaria recomendada define los consumos que cubren los requerimientos de nutrimentos de casi todos los individuos saludables en un grupo específico de edad y sexo. Las directrices más recientes establecieron valores de ingesta diaria recomendada para carbohidratos, pero no para grasas. El consumo recomendado de grasas se señala en el intervalo de distribución aceptable de macronutrientes y se expresa como porcentaje del consumo general en la dieta diaria, más que como una cifra fija. Las ingestas diarias sugeridas se establecen cuando no existe evidencia científica suficiente para calcular el requerimiento promedio. Las ingestas diarias sugeridas se calculan a partir de datos experimentales o de observación que muestran un consumo promedio que parece permitir el mantenimiento de un indicador deseado de salud. Un requerimiento promedio estimado es el consumo que cubre la necesidad calculada de nutrimento en la mitad de las personas de un grupo específico. Esta cifra se utiliza como base para el desarrollo de la ingesta diaria recomendada. Los integradores de políticas alimentarias utilizan estos valores al evaluar la conveniencia de un nutrimento para un grupo específico y para planear la cantidad que ese grupo debe consumir. El consumo tolerable superior es el consumo máximo que se juzga carece de probabilidad de imponer un riesgo de salud en casi todos los individuos saludables de un grupo específico. Hace referencia a los consumos totales de alimentos, alimentos fortificados y complementos nutricionales. Este valor no pretende ser un nivel recomendado de consumo y no existen beneficios definidos para las personas que consumen nutrimentos según los valores de la ingesta diaria recomendada o la ingesta diaria sugerida. Las etiquetas de los alimentos y los complementos muestran valores diarios, que son establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Sin embargo, los valores diarios se basan en datos más antiguos que los que se utilizan para determinar la ingesta diaria recomendada. El valor porcentual diario indica al consumidor el porcentaje de los valores diarios que contiene una ración de alimento complemento. Requerimientos nutricionales. Las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra tienen cada uno su propia función en relación con la provisión de los requerimientos del organismo para mantener la vida y la salud. Calorías. Los requerimientos calóricos son más altos durante los periodos de crecimiento. Una persona requiere alrededor de 115 kilocalorías por kilo de peso corporal al nacimiento, 105 kilocalorías por kilo al año de edad, y 80 kilocalorías por kilo entre el primero y los 10 años de edad. Durante la adolescencia, los varones requieren 45 kilocalorías por kilo de peso corporal, y las niñas, 38 kilocalorías por kilo. Durante el embarazo, una mujer necesita 300 kilocalorías por día adicionales respecto de su requerimiento usual, y durante los primeros 3 meses de lactancia necesita 500 kilocalorías adicionales. Proteínas. Las proteínas son necesarias para el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos corporales, la síntesis de enzimas y anticuerpos, el equilibrio de líquidos y electrolitos, y el transporte de nutrimentos. Las proteínas se componen de aminoácidos, 9 de los cuales son esenciales para el organismo, es decir, estos aminoácidos no pueden sintetizarse en el cuerpo y deben obtenerse a partir de fuentes en la dieta. Se trata de leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, lisina e histidina. Los alimentos proteicos completos son aquellos que aportan estos aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas. Las proteínas completas las más de las veces se obtienen a partir de fuentes animales e incluyen leche, huevos, carne roja, carne de pescado y carne de ave. Sin embargo, existen unas cuantas fuentes de proteínas completas derivadas de vegetales, como la soya y la quinoa.
Otras proteínas vegetales, lo que incluye a las derivadas de chícharos y frijoles secos, nueces, semillas y granos, contienen todos los aminoácidos esenciales, pero en proporciones inferiores a las adecuadas. Estas proteínas necesitan combinarse entre sí para cubrir los requerimientos de aminoácidos para la síntesis de proteínas, no obstante, no es indispensable su combinación en una sola comida. El requerimiento proteico diario promedio es de 30 gramos a 50 gramos, en tanto la proteína sea de buena calidad y la dieta contenga una cantidad adecuada de carbohidratos y grasas. Las dietas con calorías suficientes, pero con un contenido inadecuado de proteínas pueden generar kwashiorkor. Si tanto las calorías como las proteínas son insuficientes, se desarrolla la desnutrición proteico-calórica, ver desnutrición proteico-calórica. Grasas. La grasa es la fuente de energía más concentrada. El Consejo de Alimentación y Nutrición estableció un intervalo de distribución aceptable de macronutrientes para la grasa del 25% al 35% del consumo calórico diario en adultos, del 25% al 35% del consumo en niños entre 4 y 18 años de edad, y del 30% al 40% en niños de entre 1 y 3 años de edad. La recomendación en la dieta diaria de colesterol es menor de 300 miligramos. El colesterol es un lípido seroso que contienen todas las células corporales, que se sintetiza en el hígado. Se requiere para funciones corporales numerosas, entre otras la síntesis de hormonas, el metabolismo de muchas vitaminas, la función nerviosa y la permeabilidad celular. El colesterol se transporta por todo el organismo por medio de lipoproteínas. Lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos. El exceso de colesterol en el organismo puede inducir daño significativo sobre el sistema cardiovascular e incrementar el riesgo de cardiopatía grave. La vigilancia cuidadosa de las concentraciones de colesterol en sangre y la reducción de su consumo en la dieta ayudan a mantener sus cifras en equilibrio. Las grasas de la dieta se componen ante todo de triglicéridos, es decir, una mezcla de ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados elevan el colesterol en la sangre, en tanto las grasas ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados reducen el colesterol. Las grasas saturadas suelen derivar de fuentes animales y permanecen en estado sólido a temperatura ambiente. A excepción de los aceites de coco y palma, que son saturados, las grasas insaturadas se encuentran en los aceites de las plantas y suelen encontrarse en estado líquido a temperatura ambiental. Los ácidos grasos trans se obtienen cuando los aceites insaturados sufren hidrogenación parcial y se denominan entonces grasas trans artificiales. Se identifican ante todo en los betunes vegetales, algunas margarinas y en alimentos que contienen cualquiera de estos ingredientes. Las fuentes naturales de ácidos grasos trans incluyen a los productos lácteos, algunas carnes y otros alimentos de origen animal. Los ácidos grasos trans incrementan el colesterol en lipoproteínas de baja densidad, colesterol malo y disminuyen el colesterol en lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno. Sin embargo, las grasas trans de origen natural pueden tener un efecto benéfico. Las grasas de la dieta aportan energía, actúan como portadoras de las vitaminas liposolubles, fungen como precursores de prostaglandinas y son una fuente de ácidos grasos. Los ácidos grasos poliinsaturados, que incluyen al ácido linoleico, un ácido graso omega 6, y el ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega 3, son ejemplos de ácidos grasos esenciales. Esto implica que no se sintetizan en el organismo y deben incluirse en la dieta. Se estableció una ingesta diaria sugerida tanto para el ácido linoleico como para el alfa-linolénico. Puesto que ciertos aceites vegetales son fuentes ricas en ácidos alfa-linolénico y linoleico, las ingestas diarias sugeridas pueden cubrirse con 2 cucharadas de aceite vegetal por día en la dieta. La insuficiencia de ácido linoleico da origen a la dermatitis, mientras que la insuficiencia de ácido alfa-linolénico puede inducir anomalías neurológicas y deficiencias del crecimiento. Se encontró que los ácidos grasos omega 3 y omega 6 contribuyen tanto a la producción como al tratamiento de muchas condiciones patológicas.
El ácido gamma-linolénico, un derivado del ácido linoleico, puede promover la inflamación, en tanto el ácido alfa-linolénico ha sido efectivo para el manejo de algunos estados de enfermedad con inflamación, pero en otros no. Se desconoce aún mucho en torno a los efectos de este grupo de nutrimentos. Los ácidos omega 3 se encuentran ante todo en el pescado de agua fría, la nuez de nogal y la linaza. Los ácidos grasos omega 6 se encuentran en semillas y nueces. En general, los ácidos grasos omega 6 promueven la inflamación, la coagulación de la sangre y la proliferación celular, en tanto los ácidos grasos omega 3 disminuyen estas funciones. Con frecuencia se recomienda una dieta con equilibrio de ambas sustancias. Carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta se componen de azúcares simples, carbohidratos complejos y carbohidratos indigeribles, por ejemplo, fibra. Por efecto de su contenido de vitaminas, minerales y fibra, se recomienda que el grueso del contenido de carbohidratos en la dieta se aporte a partir de azúcares complejos y no simples, que contienen pocos nutrimentos. No existe un requerimiento específico en la dieta de carbohidratos. Todos los requerimientos energéticos del organismo pueden cubrirse con las grasas y las proteínas de la dieta. Si bien algunos tejidos, como el sistema nervioso, requieren glucosa como fuente de energía, este requerimiento puede cubrirse por medio de la conversión de los aminoácidos y el glicerol que forma parte de la molécula de los triglicéridos en glucosa. Los ácidos grasos derivados de los triglicéridos se convierten en cetonas y se utilizan para la obtención de energía en otros tejidos corporales. Una dieta con insuficiencia de carbohidratos suele generar la pérdida de las proteínas tisulares y el desarrollo de cetosis. Puesto que el metabolismo proteico y lipídico incrementa la síntesis de desechos metabólicos con actividad osmótica que deben eliminarse a través de los riñones, existe riesgo de deshidratación y desequilibrios electrolíticos. La cantidad de carbohidratos que se requiere para prevenir el desgaste tisular y la cetosis es de 50 gramos por día a 100 gramos por día. En la práctica, los carbohidratos deben aportar la mayor parte de los requerimientos energéticos diarios debido a que muchas fuentes proteicas también son ricas en grasa y más costosas. El intervalo de distribución aceptable de macronutrientes indica que el consumo de carbohidratos debe constituir entre el 45% y el 65% de las calorías diarias en la dieta. Los carbohidratos deben ingerirse en forma de granos integrales, vegetales y frutas, que tienen un contenido mayor de fibra en comparación con los productos de harina y azúcar refinados. Vitaminas y minerales. Vitaminas. Las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos que actúan como catalizadores en distintas reacciones químicas. Un compuesto no puede clasificarse como vitamina a menos que se demuestre que su insuficiencia induzca enfermedad. Contrario a la creencia popular, las vitaminas no aportan energía en forma directa. Como catalizadores, forman parte de los sistemas enzimáticos que se requieren para la liberación de la energía a partir de proteínas, grasas y carbohidratos. Las vitaminas también son necesarias para la formación de eritrocitos, hormonas, materiales genéticos y del sistema nervioso. Son esenciales para el crecimiento y el desarrollo normales. Existen dos tipos de vitaminas: liposolubles e hidrosolubles. Las 4 vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Las 9 vitaminas hidrosolubles que se requieren son tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, vitamina B6, ácido pantoténico, vitamina B12, ácido fólico, biotina y vitamina C. Las vitaminas liposolubles se almacenan en el organismo y pueden alcanzar concentraciones tóxicas si se ingieren en cantidades superiores a las requeridas por el organismo. Puesto que las vitaminas hidrosolubles se excretan en la orina, tienen menos probabilidad de acumularse en el cuerpo hasta alcanzar niveles tóxicos. La tabla 47.1 enumera las fuentes alimenticias más importantes de vitaminas. Minerales. Los minerales tienen muchas funciones. Participan en el equilibrio ácido básico y en el mantenimiento de la presión osmótica en los compartimientos corporales. Los minerales son componentes de las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Mantienen las concentraciones normales de hemoglobina, participan en la función del sistema nervioso y están implicadas en la contracción muscular y el desarrollo y mantenimiento esquelético.
Los minerales que se encuentran en cantidades relativamente altas en el organismo se denominan macrominerales. Incluyen el calcio, fósforo, sodio, cloruro, potasio, magnesio y azufre. Otros minerales se clasifican como minerales traza, e incluyen el hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio. La ingesta excesiva o subóptima de las cifras recomendadas de minerales puede generar enfermedad o toxicidad. La tabla 47.2 presenta un listado de las fuentes de los minerales y sus funciones. Fibra. La fibra dietética, los carbohidratos no digeribles que se encuentran en las plantas como frutas, vegetales, frijoles, nueces y granos enteros, y la fibra funcional, los carbohidratos aislados no digeribles que cuentan con efectos fisiológicos benéficos, constituyen en conjunto la fibra total. Las fibras funcionales son de origen sintético o se extraen a partir de fuentes vegetales y se agregan a la comida. Algunos ejemplos son el psyllium y la metilcelulosa, y se encuentran con frecuencia en los alimentos procesados. La fibra en la dieta genera un volumen mayor, viscosidad y fermentación. El volumen disminuye la velocidad del vaciamiento gástrico, por lo que incrementa la saciedad, y aumenta la velocidad de desplazamiento por el tubo gastrointestinal, con lo que incrementa el volumen de las heces y facilita la defecación normal. La viscosidad engrosa el recubrimiento del tracto intestinal, ayuda a moderar las concentraciones de glucosa en la sangre y reduce las cifras de colesterol. La fermentación contribuye al crecimiento de bacterias intestinales saludables y al funcionamiento del sistema inmunitario. Se requieren más estudios para determinar si la fibra previene el cáncer de colon y promueve la pérdida ponderal. En 2002, el Consejo de Alimentación y Nutrición emitió su primer consumo recomendado de fibra. Las recomendaciones actuales de fibra en la dieta para varones y mujeres adultos jóvenes son de 34 gramos y 28 gramos, respectivamente, en tanto para personas mayores de 50 años son de 28 y 22 gramos, respectivamente, de consumo diario. Regulación del consumo de alimentos y almacenamiento de energía. La estabilidad del peso y la composición del organismo en el tiempo hacen necesario que el consumo de energía corresponda con su utilización. Factores ambientales, culturales, genéticos y psicológicos influyen todos sobre el consumo de alimentos y el gasto energético. Además, el peso corporal se encuentra bajo la regulación estrecha de distintos sistemas de control por retroalimentación fisiológicos, que contribuyen a la modulación del hambre, el consumo de alimentos y el gasto energético. Hambre, apetito y mecanismos de control del consumo de alimentos. La sensación de hambre se relaciona con varias percepciones sensoriales, como las contracciones rítmicas del estómago y esa sensación de vacío en el estómago, que estimula a la persona a buscar comida. El apetito de una persona es el deseo de consumir un tipo específico de alimento. Es útil para ayudar al individuo a determinar el tipo de alimento que come. La saciedad es la sensación de plenitud o la disminución del deseo de consumir alimentos. Interactúan dos centros cerebrales con varias hormonas y neurotransmisores para ayudar a controlar el consumo de alimentos y la producción de energía. El núcleo arqueado del hipotálamo se identificó como el centro del hambre y la saciedad. Sin embargo, la investigación actual indica que otros centros en el tallo cerebral también contribuyen a los mecanismos. Estos centros reciben impulsos neurales a partir del tracto gastrointestinal, que aporta información en torno al llenado gástrico, señales químicas de los nutrimentos, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, en la sangre, e impulsos de la corteza cerebral relativos al olor, el aspecto y el sabor de la comida. Los centros en el hipotálamo también controlan la secreción de varias hormonas, por ejemplo, hormonas tiroideas y adrenocorticales, que regulan el equilibrio y el metabolismo energético. El control del consumo de alimentos se encuentra sujeto a una regulación a corto plazo, que se refiere a la cantidad de alimento que se consume en una comida o colación, y a una regulación a mediano y largo plazos, relativa al mantenimiento de las reservas energéticas en el tiempo. La regulación a corto plazo del consumo de alimentos depende de las neurohormonas, que pueden incrementar la alimentación para considerarse orexigénicas o disminuir la alimentación, y clasificarse como anorexigénicas.
La figura 47.2 menciona varios de estos mensajeros neurales y los efectos generales que promueven. Se han identificado más de 30 hormonas gastrointestinales que juegan algún papel en la regulación del hambre y la saciedad. La investigación está aportando perspectivas adicionales en cuanto a este sistema complejo. Sin embargo, aún se desconoce mucho. Hay 3 mensajeros importantes que promueven los efectos orexigénicos a corto plazo. Incluyen la grelina, que se sintetiza ante todo en el estómago, el neuropéptido y la proteína AGT, por sus siglas en inglés, se producen en el hipotálamo. Muchas de las otras hormonas intestinales tienen efectos anorexigénicos al señalar la saciedad a los centros neurales. Entre ellas se encuentran la colecistocinina, el péptido similar al glucagón tipo 1, el péptido tirosina y la oxintomodulina, todos sintetizados en el intestino delgado. El péptido pancreático se secreta en el páncreas, al igual que la milina y la insulina, en respuesta a la presencia de alimentos. Todos estos envían mensajes de saciedad que por último ayudan a disminuir el consumo de alimentos. La regulación a mediano y largo plazos del consumo de alimentos se encuentra determinada por la cantidad de nutrimentos que existe en la sangre y en los sitios de almacenamiento. Durante mucho tiempo se ha sabido que la disminución de la glucosa induce hambre. En contraste, un incremento de la degradación de productos lipídicos, como los cetoácidos, genera disminución del apetito. Una dieta cetogénica para pérdida ponderal, por ejemplo, la dieta Atkins, depende en parte de los efectos de supresión del apetito que generan las cetonas en la sangre. Los adipocitos liberan leptina en cantidad proporcional a las reservas de grasas. La estimulación de los receptores de leptina en el hipotálamo induce una disminución del apetito y del consumo de alimentos, así como un aumento de la tasa metabólica y del consumo energético. También determina una disminución de la liberación de insulina a partir de las células beta, que reduce el almacenamiento de energía en los adipocitos. En resumen, el organismo requiere más de 40 nutrimentos a diario. La condición nutricional refleja un consumo diario persistente de nutrimentos en el transcurso del tiempo, y el depósito y el consumo de estos nutrimentos en el organismo. Los consumos en la dieta de referencia clasifican las cantidades de nutrimentos esenciales que se consideran adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales conocidas de las personas saludables. Los consumos en la dieta de referencia cuentan con 22 clasificaciones según la edad y el sexo, e incluyen recomendaciones para calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. El hambre y la saciedad se controlan a través de un grupo complejo de neurohormonas, muchas de las cuales se sintetizan en el tubo gastrointestinal. Estos mensajeros actúan ya sea para estimular el hambre o señalar la saciedad, con el objetivo de controlar efectos tanto a corto como a largo plazos. Si bien se ha obtenido mucha información por medio de la investigación en años recientes, aún existe mucho que debe aprenderse para manejar de manera más efectiva este complejo proceso. Sobrepeso y obesidad. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Explicar el empleo del índice de masa corporal para la evaluación del peso corporal. Definir y discutir las causas y los tipos de obesidad, y los riesgos de salud que se relacionan con ella. Discutir el tratamiento de la obesidad desde la perspectiva de la dieta, la modificación conductual, el ejercicio, el apoyo social, farmacológica y las técnicas quirúrgicas. La obesidad se define como un exceso de acumulación de grasa corporal, con complicaciones patológicas múltiples específicas para los órganos afectados. El sobrepeso y la obesidad se han convertido en problemas de salud mundiales. En 2008, 1,5 billones de personas se clasificaron con sobrepeso, y más de 1 de cada 10 individuos de la población mundial se calificó como obeso. En Estados Unidos, más del 65% de los adultos padece en la actualidad sobrepeso u obesidad, y más del 33% de la población es obesa, teniendo la obesidad una prevalencia incluso más alta en grupos minoritarios como los afroamericanos no hispanos y los hispanos. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad es incluso más alarmante en niños y adolescentes. Alrededor del 17% de los niños de entre 2 y 19 años de edad tiene obesidad, un porcentaje que se ha triplicado desde 1980. Índice de masa corporal.
Desde la perspectiva clínica, la obesidad y el sobrepeso se definen en función del índice de masa corporal. El índice de masa corporal depende de las cuantificaciones de la talla y el peso, figura 47.3, y tienen correlación con la grasa corporal. En la actualidad se está volviendo claro que los distintos grupos étnicos tienen porcentajes diferentes de grasa corporal para un mismo índice de masa corporal. En 1997, la Organización Mundial de la Salud definió las distintas clasificaciones para sobrepeso, índice de masa corporal igual o mayor de 25, y obesidad, índice de masa corporal igual o mayor de 30. Los institutos nacionales de salud adoptaron de manera subsecuente esta clasificación. El empleo del valor de corte de índice de masa corporal de 25 como referente para el sobrepeso generó cierta inquietud en cuanto a que en algunos varones la cifra pudiera derivar del peso del músculo y no de la grasa. Sin embargo, se ha demostrado que un valor de corte de 25 para el índice de masa corporal permite detectar con sensibilidad a la mayor parte de las personas con sobrepeso y no identifica en forma errónea a personas de bajo peso. La definición de obesidad en niños es la cifra de índice de masa corporal que se ubica en el percentil 95 específico para el sexo y la edad, o por encima de ella, en tanto un índice de masa corporal entre los percentiles 85 y 95 se define como sobrepeso. Estos criterios se han seleccionado debido a que corresponden a los valores de índice de masa corporal de 30 y 25 para el adulto, respectivamente. Causas de obesidad. La epidemia de obesidad deriva de muchos factores etiológicos, y la investigación está aportando más conocimiento casi a diario. Mientras que el sobrepeso y la obesidad resultan por último de un desequilibrio energético por consumir demasiadas calorías y no tener actividad física suficiente, muchos factores contribuyen tanto al desarrollo de la obesidad como a la respuesta corporal que pretende controlarla. Entre las causas contribuyentes que se reconocen con frecuencia se encuentran la genética, el metabolismo, la conducta, el ambiente, la cultura y la condición socioeconómica. Condiciones médicas, como la tiroidopatía, el síndrome de Cushing y el síndrome de ovario poliquístico, también pueden contribuir a la ganancia ponderal y la obesidad, al igual que muchos fármacos. La relación entre la genética y la ganancia ponderal es compleja y aún no se entiende en su totalidad. La actualización más reciente en cuanto al mapa genético de la obesidad humana, terminada en 2005, sugiere que existen 100 sitios cromosómicos relevantes para la obesidad. Muchos de ellos se relacionan con los controles cerebro-intestino de hambre y saciedad, el metabolismo y los mecanismos para almacenamiento corporal. Los investigadores piensan que estas teorías pudieran ayudar a explicar las diferencias en cuanto a los grados de obesidad que se observan en distintas poblaciones. La identificación de estas influencias genéticas pudiera permitir intervenciones terapéuticas mejor dirigidas en el futuro. Todavía se desconoce la forma en que los genes y las mutaciones son capaces de interactuar de manera directa o indirecta con los agentes causales ambientales de la obesidad. Una descripción de la interacción compleja entre el ambiente y la genética se atribuye a George Gray, un experto destacado en obesidad, que afirmó que el antecedente genético carga el arma, pero el ambiente jala el gatillo. Existe nueva evidencia de que las intervenciones basadas en la conducta pueden ayudar a mantener la influencia genética a raya. Si bien la investigación genética da una nueva perspectiva en cuanto a la génesis de la obesidad, las influencias ambientales siguen siendo un contribuyente importante a este problema mundial. Las tasas de obesidad han alcanzado proporciones epidémicas en poblaciones en las que hay gran disponibilidad de alimentos ricos en calorías y existen pocas oportunidades para la actividad física. Factores como los patrones de alimentación familiar, el tiempo que se invierte frente al ordenador, ver televisión, depender del automóvil para la transportación, tener facilidades para el acceso a los alimentos, la mayor densidad energética de los alimentos, el incremento del consumo de bebidas endulzadas con azúcar y el tamaño creciente de las porciones, se han citado como factores que contribuyen a las tendencias del sobrepeso.
Los estudios epidemiológicos más recientes indican que en tanto la actividad física menor desempeña un papel en el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad, los cambios de la dieta por el aumento de la disponibilidad de alimentos baratos, sabrosos, con promoción intensa y obesogénicos parecen haber generado un incremento mucho más abrupto de la obesidad. Los factores psicológicos son otra área de influencia sobre la conducta relacionada con la ganancia ponderal. Comer puede ser una alternativa para adaptarse al estrés, el tedio o la ansiedad. Sin embargo, las relaciones entre estas conductas con la salud mental y la obesidad son complejas y se conocen poco. No se han identificado rasgos de personalidad característicos en las personas obesas. En tanto la relación causal de las conductas psicológicas no queda clara, las conductas del trastorno de consumo en atracones, que se describe como el consumo de grandes cantidades de alimentos sin control, se han identificado del 20% al 30% de las personas obesas, que solicitan tratamiento para reducción ponderal. Se piensa que la conducta y la condición socioeconómica también son factores que contribuyen a las tasas crecientes de sobrepeso y obesidad. Se identifican tasas más altas de obesidad en afroamericanos y grupos hispanos, en particular en mujeres. Si bien se han integrado muchas teorías, no queda claro el impacto que tienen las opciones de alimentos y los comportamientos culturales aceptados sobre estas tasas. Está claro que será necesario desarrollar intervenciones para atender las necesidades de las distintas culturas, al mismo tiempo que atender las barreras socioeconómicas para mejorar la selección de la dieta. Seguirá existiendo gran cantidad de discusión y debate en relación con los factores causales, en especial al tiempo que se buscan medios efectivos para tratar y prevenir la obesidad. Tipos de obesidad. Se han descrito dos tipos de obesidad con base en la distribución de la grasa. Obesidad de la parte superior del cuerpo y obesidad de la parte inferior del cuerpo, figura 47.4. La obesidad de la parte superior del cuerpo también se denomina central, abdominal, visceral o con patrón masculino, androide. La obesidad de la parte inferior del cuerpo también se conoce como periférica, glúteo-femoral o femenina, ginecoide. Se dice con frecuencia que los sujetos con obesidad central tienen una silueta similar a la de una manzana, en comparación con los que presentan obesidad periférica, cuyo aspecto se asemeja más a una pera. En general, los varones cuentan con más grasa intraabdominal, y las mujeres con más grasa subcutánea. Al tiempo que los varones envejecen, la proporción de la grasa intraabdominal respecto a la subcutánea se incrementa. Después de la menopausia, las mujeres tienden a adquirir una distribución más central del tejido adiposo. El tipo de obesidad se determina al dividir el perímetro abdominal, cintura, por el perímetro de la cadera. La comparación entre la medida del abdomen y la cadera permite identificar el tipo de obesidad. Una proporción abdomen-cadera superior a 1,0 en varones y 0,8 en mujeres también revela la presencia de obesidad de la porción superior del cuerpo central. El tejido adiposo central puede diferenciarse además en tejido adiposo intraabdominal, grasa visceral, y tejido adiposo abdominal subcutáneo, mediante el empleo de la tomografía computarizada o los estudios de resonancia magnética nuclear. La circunferencia abdominal, que es la medida de la distribución central de la grasa, cuantifica tanto el tejido adiposo abdominal subcutáneo como el intraabdominal. Una de las características de la grasa visceral es la liberación de adiposinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y la adiponectina, y ácidos grasos que se dirigen de manera directa al hígado antes de ingresar a la circulación sistémica, lo que tiene el potencial de generar mayor impacto sobre la función hepática, es decir, los ácidos grasos en mayor cantidad se depositan en el hígado, lo que induce el hígado graso, y da origen a la resistencia hepática a la insulina. Se piensa que las concentraciones más altas de estas adiposinas y de ácidos grasos libres circulantes en personas obesas, en particular las que presentan obesidad central, se vinculan con muchos de los efectos adversos de la obesidad. La presencia de un exceso de grasa en el abdomen desproporcionado a la grasa corporal total es un factor de predicción independiente de factores de riesgo y mortalidad. Tanto el índice de masa corporal como el perímetro abdominal guardan correlación positiva con el tejido adiposo corporal total, pero el perímetro abdominal es un factor de predicción más preciso del contenido de grasa abdominal o visceral que el índice de masa corporal.
Un diámetro abdominal de 88 centímetros o más en mujeres, y de 102 centímetros o más en varones se relaciona con un aumento del riesgo para la salud, tabla 47, 3. La reducción ponderal genera una pérdida preferencial de grasa visceral, por un recambio más alto de las células de grasa visceral que de las cutáneas, y puede generar mejorías en las anomalías metabólicas y hormonales. Si bien la obesidad periférica se asocia a la presencia de venas varicosas en las piernas y problemas mecánicos, carece de un vínculo estrecho con el riesgo cardiometabólico. Desde la perspectiva de la reducción del peso, algunos estudios demostraron que los individuos con obesidad central son más fáciles de tratar que aquellos con obesidad periférica. Otros estudios han demostrado que no existe diferencia entre los dos tipos de obesidad en cuanto al éxito de los programas para reducción ponderal. Riesgos de salud relacionados con la obesidad. El exceso de grasa corporal en la obesidad con frecuencia compromete en grado significativo la salud. Como consecuencia, la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible en Estados Unidos en adultos menores de 70 años, y la tercera para todas las edades, después del tabaquismo y la hipertensión. Se predice que los efectos de la obesidad sobre la salud traerán consigo una menor esperanza de vida para los jóvenes de hoy. Las personas obesas tienen un aumento del riesgo del 50% al 100% de muerte súbita por todas las causas, en comparación con las personas con un peso saludable. La obesidad afecta a casi todos los sistemas corporales, figura 47, 5. La cardiopatía aumenta, así como la hipertensión, la hipertrigliceridemia y la disminución de las concentraciones de colesterol en lipoproteínas de alta densidad. La ganancia ponderal significativa aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria por esfuerzo y colecistopatía. La movilidad limitada y el aumento de los trastornos articulares son resultados funcionales del peso elevado sobre el sistema esquelético. En las mujeres, la obesidad puede contribuir a la infertilidad, los embarazos de alto riesgo, la diabetes gestacional, la hipertensión materna, y las dificultades para el trabajo de parto y el parto. Los neonatos cuyas madres son obesas tienen más probabilidad de tener peso elevado al nacer, lo que contribuye al aumento de la tasa de nacimiento mediante cesárea. Varios tipos de cáncer se identifican con más frecuencia en personas obesas, entre otros del endometrio, el colon, la vesícula biliar, la próstata, el riñón y la mama tras la menopausia. La obesidad también induce esteatohepatitis no alcohólica e hígado graso. En Estados Unidos y también en otros países existen muchos estereotipos negativos relacionados con la obesidad. Se espera que las personas, en especial las mujeres, sean delgadas, y la obesidad puede percibirse como un signo de falta de autocontrol. La obesidad puede afectar en forma negativa el empleo y las oportunidades educativas, así como la condición marital. La obesidad también desempeña un papel en el trato que reciben las personas de parte de los profesionales de la atención de la salud. No obstante, las enfermeras, los médicos y otros profesionales de la atención de la salud están conscientes de la tasa baja de éxito y la dificultad para el manejo de los problemas del peso, aún así culpan a la persona obesa. Prevención y tratamiento de la obesidad. Prevención. La obesidad en proporciones epidémicas ha conducido a una discusión amplia sobre las estrategias para la prevención. No obstante, se han generado pocas alternativas efectivas. En la actualidad una mayor cantidad de investigación se concentra en los esfuerzos para prevención dirigidos a los niños y adolescentes. Casi todas las intervenciones implican la modificación de las conductas del estilo de vida para favorecer la elección de alimentos saludables y una mayor actividad física. El debate público también se concentra en las estrategias políticas para regular la disponibilidad de opciones alimentarias menos deseables, como los bocadillos ricos en calorías y las bebidas endulzadas. Sin embargo, la evidencia sobre la efectividad de estas estrategias es limitada. En la actualidad las agencias federales están tomando a su cargo esfuerzos importantes para educación pública y política. WECAN.
Es un programa nacional de educación que desarrollaron los Institutos Nacionales de Salud para ayudar a los niños de entre 8 y 13 años a alcanzar un peso saludable o mantenerse en el mismo, al impulsar un consumo saludable, aumento de la actividad física y disminución del tiempo frente a pantalla para la familia en su totalidad. Otro programa, denominado chosemiplate.gov, figura 45.6, desarrollado por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, traduce las directrices en la dieta en comportamientos de consumo demostrables. Las medidas para prevención exitosas no solo recurrirán a las estrategias de agencias gubernamentales y las medidas regulatorias, sino también a iniciativas del sector privado y de comunicación. Tratamiento. La recomendación actual es que se indique tratamiento en todos los individuos con índice de masa corporal de 30 o más, y en quienes presentan un índice de masa corporal de 25 a 29,9 o un perímetro abdominal alto además de 2 o más factores de riesgo. El tratamiento debe centrarse en una modificación personalizada del estilo de vida, por medio de la combinación de una dieta reducida en calorías, el aumento de la actividad física y la terapia conductual. Estas tres modalidades terapéuticas constituyen la base de todos los programas para el control del peso. El tratamiento farmacológico y la cirugía se encuentran disponibles como adyuvantes a los cambios del estilo de vida en personas que cubren criterios específicos. Antes de iniciar el tratamiento, debe llevarse a cabo una valoración del grado de sobrepeso y de la condición general en cuanto al riesgo. Esto debe incluir una valoración de los factores de riesgo siguientes o sus complicaciones: cardiopatía coronaria y otras enfermedades ateroescleróticas, apnea del sueño, anomalías ginecológicas, osteoartritis, colelitiasis, incontinencia por esfuerzo, tabaquismo, hipertensión, concentraciones elevadas de colesterol en lipoproteínas de baja densidad, concentraciones bajas de colesterol en lipoproteínas de alta densidad, hipertrigliceridemia, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, antecedente familiar de cardiopatía coronaria prematura e inactividad física. También es recomendable determinar las barreras y la disposición de la persona para la pérdida del peso. Es posible evaluar varios factores para hacer esta determinación. Incluyen las razones y las motivaciones para la pérdida ponderal, el antecedente de intentos para la reducción del peso, el apoyo social, la actitud hacia la actividad física, la habilidad para participar en la actividad física, el tiempo disponible para intentar una intervención, la comprensión de las causas de la obesidad y su contribución a la enfermedad y, por último, las barreras que presenta la persona para hacer cambios. Tratamiento en la dieta. Los dos componentes principales de todo tratamiento en la dieta son la restricción calórica y la composición de la dieta. En tanto la modificación de la dieta y la restricción calórica son componentes importantes del tratamiento para reducción ponderal, no se ha demostrado que alguna estrategia sea más efectiva. Así, el tratamiento en la dieta debe prescribirse de manera individual, con base en la condición de sobrepeso y el perfil de riesgo de la persona. La dieta debe ser un plan personalizado con metas realistas. La restricción calórica puede variar desde las dietas bajas en calorías hasta las dietas muy bajas en calorías. Las dietas bajas en calorías de manera característica restringen el consumo calórico a 1200 kilocalorías por día. Esto trae consigo una reducción variable, que depende del consumo en la dieta inicial del individuo. Las dietas muy bajas en calorías restringen las calorías hasta alrededor de 450 kilocalorías por día, de manera primordial con base en proteínas. Esta dieta tiene riesgos mayores, entre otros las anomalías de la frecuencia cardíaca y la colelitiasis. Cualquier persona que reciba esta dieta debe encontrarse bajo supervisión directa de un profesional médico. Una estrategia en la dieta más conservadora consiste en reducir el consumo diario existente entre 500 kilocalorías por día y 1000 kilocalorías por día. El consumo calórico total debe distribuirse en 4 o 5 comidas, o colaciones a lo largo del día. El control de las raciones es una técnica efectiva para ayudar a lograr la reducción calórica. Muchas personas con sobrepeso pudieran no practicar o vigilar el tamaño de la ración. El mantenimiento de registros diarios sobre la dieta, en relación con todos los alimentos ingeridos, ayuda a incrementar la conciencia tanto del contenido como de la frecuencia de consumo.
La sustitución de comidas, como el consumo de licuados con proteínas, vitaminas y minerales, también puede utilizarse para reemplazar los alimentos sólidos que se ingieren. Una vez que se determina la restricción calórica, debe atenderse la composición de la dieta. Existen muchas estrategias para modificar el contenido en la dieta, lo que incluye a las dietas bajas en grasas y las dietas bajas en carbohidratos y ricas en proteínas. Las dietas bajas en grasas buscan limitar las calorías diarias que se obtienen a partir de las grasas hasta del 10% al 15% del consumo calórico total. Este nivel puede ser difícil de alcanzar y con frecuencia va en detrimento del sabor. Las dietas bajas en carbohidratos y ricas en proteínas se volvieron populares en las décadas de los 60 y los 70. Si bien son efectivas para la pérdida ponderal, en especial en las fases iniciales, pueden contribuir a riesgos en la salud. Las dietas más ricas en proteínas pueden aumentar el riesgo de litiasis renal, y la disminución de la fibra también puede aumentar el riesgo de cáncer y elevar las concentraciones de colesterol. Actividad física. Existe evidencia convincente de que el aumento de la actividad física disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad. Además, reduce el riesgo cardiovascular y de diabetes en mayor grado del que se logra con la pérdida ponderal aislada. Si bien la actividad física es un componente importante del tratamiento para la pérdida de peso y ayuda a mantener la reducción alcanzada, no conduce de manera independiente a una pérdida ponderal significativa. A pesar de esto, pudiera ayudar a reducir la grasa abdominal, aumentar la condición cardiorrespiratoria y prevenir la disminución de la masa muscular que con frecuencia ocurre con la pérdida ponderal. El ejercicio debe iniciarse con lentitud, y su duración e intensidad incrementarse de manera independiente una de otra. La meta para los adultos para alcanzar y mantener un peso saludable debe ser un mínimo de 150 minutos a 300 minutos o más de actividad moderada o vigorosa por semana. Terapia conductual. La modificación del estilo de vida es un factor esencial para el tratamiento de la pérdida ponderal. Las estrategias incluyen el apoyo a los participantes para que aprendan a vigilar por sí mismos sus hábitos de consumo, entre otros dónde y cuándo comer, y la identificación de situaciones que desencadenan la conducta de alimentación. Las técnicas para la modificación conductual incluyen el manejo del estrés, el control de estímulos, la resolución de problemas, el manejo de contingencias, la reestructuración cognitiva, el apoyo social y la prevención de recaídas. Otro aspecto importante de la modificación conductual es la ayuda a la persona para establecer metas de pérdida ponderal realistas. La pérdida de peso que se logra con el tratamiento dietético, el ejercicio y la terapia conductual de manera característica corresponde a un valor del 10% por debajo del peso inicial. En muchos casos, este nivel puede reducir los riesgos de salud, pero con frecuencia no cubre las expectativas individuales. Tratamiento farmacológico. Los medicamentos autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pueden utilizarse como adyuvantes para el régimen antes mencionado en algunos individuos con índice de masa corporal de 30 o más y sin factores de riesgo adicionales o patologías, así como personas con índice de masa corporal de 27 o más con factores de riesgo o patologías concurrente. Los factores de riesgo y las enfermedades que se considera justifican el tratamiento farmacológico es la cardiopatía coronaria, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, las anomalías ginecológicas, la osteoartritis, la colecistopatía, la incontinencia de esfuerzo y la apnea del sueño. Los medicamentos que se han autorizado para el tratamiento de la obesidad caen en general en una de dos categorías. 1. Reducción del consumo de alimentos mediada por el sistema nervioso central. 2. Acción predominante fuera del cerebro. Los fármacos que actúan ante todo a través del sistema nervioso central pueden bloquear o activar porciones de los sistemas neurotransmisores que participan en la señalización del hambre y la saciedad. Las vías que pueden afectarse incluyen a la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la histamina. Se sabe también que el sistema de endocannabinoides afecta el consumo de alimentos, y es el punto en que se concentra la investigación sobre el tratamiento efectivo para reducción ponderal.
Muchos fármacos psicoactivos han demostrado generar pérdida ponderal o ganancia ponderal como efecto colateral a su meta terapéutica deseada, lo que enfatiza aún más la existencia de estas vías complejas. El desarrollo de medicamentos en esta categoría, si bien promisorio en sus fases tempranas, no ha generado hasta ahora tratamientos efectivos y seguros a largo plazo. Varios medicamentos simpaticomiméticos han sido autorizados para el tratamiento a corto plazo, por 12 semanas o menos. Los fármacos que tienen acción periférica incluyen los que generan un bloqueo de la absorción de los lípidos en el tubo gastrointestinal, bloqueadores de la grasa, y fármacos más recientes que tienen como blanco regiones del páncreas y del intestino, así como del cerebro, para ayudar a limitar el consumo de alimentos, aumentar la secreción de insulina y reducir la velocidad del vaciamiento gástrico. Un área creciente de investigación y de consumo de fármacos incluye a los medicamentos no autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para este fin, pero sí para otros. Algunos ejemplos incluyen a los antidepresivos, como el bupropión y la fluoxetina, los anticonvulsivos como el topiramato, y los hipoglucemiantes como la metformina, la pramlintida y la exenatida. Con todas esas aplicaciones, debe vigilarse en forma cuidadosa el empleo para detectar cualquier efecto colateral indeseable, así como para lograr los efectos de pérdida ponderal que se pretendan. Cirugía para reducción del peso, bariátrica. En personas con obesidad clínica grave, índice de masa corporal mayor de 40, y en individuos con índice de masa corporal mayor de 35 con afecciones comórbidas que no responden a los esfuerzos médicos para controlar el peso, el tratamiento quirúrgico es en la actualidad el tratamiento más efectivo para la obesidad. La cirugía para reducción ponderal permite obtener una pérdida sostenida del peso con relevancia médica durante 5 años en la mayor parte de las personas. Existen 3 tipos de cirugía bariátrica. 1. Procedimientos restrictivos, que limitan la cantidad de comida que puede ingerirse. 2. Procedimientos para malabsorción, que puentean secciones del intestino y tienen como consecuencia una disminución de los nutrimentos que se absorben. Y 3. Procedimientos restrictivos y para malabsorción combinados. Los procedimientos restrictivos incluyen la colocación de una banda gástrica ajustable y la gastrectomía en manga, en tanto los procedimientos para malabsorción incluyen a la derivación pancreatobiliar con anastomosis duodenal. El puenteo gástrico en Iderroux es un procedimiento combinado para restricción y malabsorción. Cada cirugía conlleva riesgos específicos y complicaciones potenciales, y hace necesaria una vigilancia nutricional de por vida tras la cirugía. La clave para el éxito a largo plazo y el mantenimiento de la pérdida ponderal después de estos procedimientos quirúrgicos es la participación en un programa que provea orientación en cuanto a nutrición, actividad física, terapia conductual y apoyo social. Un beneficio importante de la cirugía para pérdida ponderal es la resolución o la remisión de las condiciones patológicas comórbidas. En particular, la mejoría significativa de los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 llevó a la Federación Internacional de Diabetes a recomendar como elegibles para la cirugía bariátrica a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando su índice de masa corporal es superior a 35, y de igual manera a los individuos con índice de masa corporal superior a 30 que no han respondido de manera adecuada al tratamiento convencional. En resumen, la obesidad se define como una acumulación excesiva de grasa corporal con consecuencias patológicas múltiples específicas del órgano afectado. Se ha implicado a factores genéticos, socioeconómicos, culturales y ambientales, a factores de influencia psicológica, y a los niveles de actividad como factores causales en el desarrollo de la obesidad. Existen 2 tipos principales de obesidad, la central y la periférica. La obesidad central se relaciona con una incidencia más alta de riesgos de salud. Los riesgos de salud que se asocian a la obesidad afectan casi a cada sistema corporal. El tratamiento de la obesidad se concentra en el empleo de dietas nutricionales adecuadas para la pérdida ponderal, la modificación conductual, el ejercicio, el apoyo social y, en situaciones de obesidad intensa, el tratamiento farmacológico y las estrategias quirúrgicas. Nutrición subóptima y trastornos de la alimentación. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos.
Indicar la diferencia entre desnutrición proteico-calórica, marasmo, y desnutrición proteica, kwashiorkor. Explicar el efecto de la desnutrición sobre la masa muscular, la función respiratoria, el equilibrio ácido-básico, la cicatrización de las heridas, la función inmunitaria, la mineralización ósea, el ciclo menstrual y la función testicular. Comparar los trastornos en la alimentación de la anorexia y la bulimia nerviosa, y las complicaciones relacionadas con cada una de ellas. La nutrición insuficiente sigue siendo un problema importante de salud en todo el mundo. A nivel mundial, las tasas de personas desnutridas mostraron un aumento agudo hasta un cálculo de 1.023 millones de personas en 2009 después de la crisis mundial alimentaria y económica. Se esperaba que las tasas declinaran un 9,6% en 2010, hasta un estimado de 9,25 millones. Los países en desarrollo tienen una prevalencia del 10% al 16% de poblaciones con desnutrición, y generan el 98% de la población total. En los países desarrollados, la desnutrición se observa la mayoría de las veces en las poblaciones pediátrica y de adultos mayores. Desnutrición e inanición. La desnutrición y la inanición son condiciones en que una persona no recibe una cantidad adecuada de nutrimentos para su función corporal o es incapaz de utilizarla. Una dieta adecuada debe aportar energía suficiente en forma de carbohidratos, grasas y proteínas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos para utilizar como bloques para la síntesis de proteínas y lípidos estructurales y funcionales, y vitaminas y minerales, necesarios para actuar como coenzimas u hormonas en procesos metabólicos vitales o, como en el caso del calcio y el fosfato, como componentes estructurales importantes del hueso. Entre las muchas causas de la desnutrición se encuentran la pobreza y la ignorancia, la enfermedad aguda y la crónica, y la restricción en la dieta autoimpuesta. Las personas sin hogar, los adultos mayores y los niños pobres demuestran con frecuencia los efectos de la desnutrición proteico-calórica, así como insuficiencias de minerales. Incluso los individuos con fluidez económica pudieran no reconocer que los neonatos y los lactantes, los adolescentes y las mujeres embarazadas tienen requerimientos nutricionales mayores. Algunos tipos de desnutrición se deben a enfermedades agudas y crónicas, como lo que ocurre en las personas con enfermedad de Crohn, que son incapaces de absorber nutrimentos a partir de sus alimentos. La anorexia nerviosa y otros trastornos de la alimentación menos evidentes afectan a un gran número de personas que se preocupan por su imagen corporal o su desempeño atlético. Desnutrición proteico-calórica. La desnutrición de proteínas y energía calórica representa una disminución de los tejidos magros del organismo que deriva de la inanición o de una combinación de inanición y tensión catabólica. Los tejidos magros son los tejidos libres de grasas con actividad metabólica en el organismo, de manera específica, los músculos esqueléticos, las vísceras, y las células de la sangre y el sistema inmunitario. Debido a que los tejidos magros constituyen el compartimiento corporal más grande, su tasa de pérdida es el determinante principal del peso corporal total en la mayor parte de los casos de desnutrición proteico-calórica. Gran parte de los estudios sobre la desnutrición y la inanición se refiere a lactantes y niños en países subdesarrollados, en los que la privación de alimentos da origen a un consumo inadecuado de proteínas y calorías para cubrir los requerimientos energéticos del cuerpo. La desnutrición proteico-calórica en esta población se divide en dos condiciones distintas: marasmo, insuficiencia de proteínas y calorías, y kwashiorkor, insuficiencia de proteínas. Los cambios patológicos de los dos tipos de desnutrición incluyen las inmunodeficiencias humorales y celulares que derivan de la insuficiencia de proteínas y la carencia de mediadores inmunitarios. Existe compromiso de la síntesis de pigmentos del cabello y la piel, por ejemplo, el color del pelo pudiera modificarse y la piel desarrollar hiperpigmentación, debido a la falta de sustrato, tirosina, y coenzimas. El marasmo representa una pérdida progresiva de la masa muscular y de las reservas de grasa por un consumo inadecuado de alimentos con insuficiencia de calorías y proteínas por igual. Da origen a una reducción del peso corporal ajustado según la edad y la talla. El niño con marasmo presenta un aspecto de desgaste, con pérdida de la masa muscular, detención del crecimiento y pérdida de la grasa subcutánea. Abdomen protuberante, por hipotonía muscular. Piel arrugada.
cabello opaco escaso y seco, y depresión de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. La diarrea es frecuente. Debido a que la función inmunitaria se encuentra alterada, pueden presentarse infecciones concurrentes y generar estrés adicional sobre el cuerpo ya debilitado. Una característica importante del marasmo es la detención del crecimiento. Si no se les aporta alimento suficiente, estos niños no desarrollan su potencial completo para la talla. El kwashiorkor deriva de una insuficiencia de la proteína en dietas relativamente ricas en carbohidratos. El término kwashiorkor proviene de una palabra africana que significa la enfermedad que sufre el niño retirado, debido a que la condición se desarrolla poco después de que al niño se le retira del seno materno después del nacimiento de un nuevo hijo y comienza a recibir una alimentación que se basa en papillas ricas en almidón. El kwashiorkor es una variante más grave de la desnutrición que el marasmo. A diferencia del marasmo, la insuficiencia proteica intensa se relaciona con una pérdida extensa del compartimiento visceral de proteínas, cuyo resultado es la hipoalbuminemia, que da origen al edema generalizado en regiones de declive. El niño con kwashiorkor suele presentarse con edema, descamación cutánea, despigmentación del cabello, anorexia y apatía extrema, figura 45.7. Se observan lesiones de pintura descascarada en la piel de la cara, las extremidades y el periné, y el cabello adquiere un color arenoso o rojizo, con despigmentación lineal, signo de la bandera. Existe un fallo generalizado del crecimiento y desgaste muscular al igual que en el marasmo, pero la grasa subcutánea se encuentra conservada debido a que el consumo calórico es adecuado. Otras manifestaciones incluyen las lesiones cutáneas, la hepatomegalia y la distensión abdominal, la frialdad de las extremidades, y una disminución del gasto cardíaco y taquicardia. El kwashiorkor marasmático es un déficit avanzado proteico calórico aunado a un aumento de los requerimientos o a pérdida de proteínas. Esto da origen a una disminución rápida de las medidas antropométricas, con edema evidente y adelgazamiento, así como pérdida de la masa visceral. Un aspecto esencial de la desnutrición proteico-calórica grave es la degeneración grasa de órganos tan diversos como el corazón y el hígado. Esta degeneración induce disfunción cardíaca subclínica y franca, en particular cuando a la desnutrición la acompaña el edema. Un segundo aspecto dañino es la pérdida de la grasa subcutánea, que reduce en forma marcada la capacidad del cuerpo para regular la temperatura y almacenar agua. Como consecuencia, el niño desnutrido desarrolla deshidratación e hipotermia con más rapidez y con mayor intensidad que los niños con nutrición normal. La mayor parte de los niños con desnutrición proteico-calórica grave desarrollan infecciones asintomáticas debido a que su sistema inmunitario no puede responder en forma apropiada. Su sistema inmunitario se encuentra tan deprimido que muchos son incapaces de generar la fiebre que es típica de una infección aguda. Desnutrición en el traumatismo y la enfermedad. En las sociedades industrializadas, la desnutrición proteico-calórica ocurre la mayoría de las veces como consecuencia de traumatismos o enfermedades. La desnutrición proteica similar al kwashiorkor ocurre casi siempre junto con enfermedades agudas con hipermetabolismo, como los traumatismos, las quemaduras y la septicemia. La desnutrición proteico-calórica secundaria similar al marasmo de manera característica deriva de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, el cáncer y la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Alrededor de la mitad de todas las personas con cáncer experimenta desgaste tisular, debido a que el tumor induce cambios metabólicos que conducen a una pérdida del tejido adiposo y de la masa muscular. En personas con lesión o enfermedad grave, la degradación neta de proteínas se acelera y se interrumpe la reconstrucción de las mismas. La masa proteica se pierde a partir del hígado, el tubo gastrointestinal, los riñones y el corazón. Al tiempo que la proteína se pierde a partir del hígado, disminuye la síntesis hepática de proteínas séricas y se observa disminución de las concentraciones de las mismas en el suero. Existe disminución de las células inmunitarias. La cicatrización de las heridas es insuficiente, y el organismo es incapaz de luchar contra la infección por efecto de las disfunciones inmunológicas múltiples. El tubo digestivo sufre atrofia mucosa con pérdida de las vellosidades del intestino delgado, lo que genera malabsorción.
La pérdida de las proteínas a partir del músculo cardíaco determina una disminución de la contractilidad del miocardio y del gasto cardíaco. Los músculos que se utilizan para la respiración se debilitan y la función respiratoria se compromete al tiempo que las proteínas musculares se utilizan como fuente de combustible. Una reducción de la función respiratoria tiene muchas implicaciones, en especial para individuos con quemaduras, traumatismos, infección o enfermedad respiratoria crónica, así como en quienes reciben ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria. En las personas hospitalizadas, la desnutrición incrementa las tasas de morbilidad y mortalidad, la incidencia de complicaciones y el tiempo de estancia intrahospitalaria. La desnutrición puede estar presente en el momento del ingreso o desarrollarse durante la hospitalización. La persona hospitalizada con frecuencia encuentra complicado consumir una dieta saludable, y de ordinario presenta restricciones para el consumo de alimentos y agua al prepararse para la realización de pruebas y cirugías. El dolor, medicamentos, dietas especiales y estrés pueden disminuir el apetito. Incluso cuando una persona se encuentra lo suficientemente bien para comer, el hecho de estar solo en una habitación en que pueden aplicarse tratamientos desagradables no favorece la alimentación. Si bien pudiera parecer que los pacientes hospitalizados requieren menos calorías debido a que se mantienen en reposo en cama, su requerimiento real de consumo calórico puede ser más alto debido a que enfrentan otros gastos energéticos. Por ejemplo, se gastan más calorías al presentarse fiebre, cuando la tasa metabólica se incrementa. También puede haber aumento de la necesidad de proteínas para respaldar la reparación tisular tras el traumatismo o la cirugía. Diagnóstico. No existe una medida independiente que tenga precisión suficiente para fungir como prueba confiable para el diagnóstico de la desnutrición. Las técnicas para valoración nutricional incluyen a la evaluación del consumo dietético, las mediciones antropométricas, la exploración clínica y las pruebas de laboratorio. La evaluación del peso es en particular importante. El peso corporal puede valorarse en relación con la talla mediante el empleo del índice de masa corporal. Puede llevarse a cabo una evaluación de la composición corporal mediante inspección o con el empleo de medidas antropométricas, como la determinación del grosor de los pliegues cutáneos. La albúmina y la prealbúmina en el suero se utilizan para establecer el diagnóstico de desnutrición proteico-calórica. La albúmina, que se ha utilizado durante muchos años como determinante de la condición nutricional, cuenta con una reserva corporal más bien grande y una vida media de 20 días, y es menos sensible a los cambios de la nutrición que la prealbúmina, que tiene una vida media más corta y una reserva corporal relativamente baja. Tratamiento. El tratamiento de la desnutrición proteico-calórica grave implica la aplicación de medidas para corregir las anomalías de líquidos y electrolitos, y restituir las proteínas, las calorías y los micronutrientes. El tratamiento se inicia con cantidades modestas de proteínas y calorías con base en el peso real de la persona. La administración concurrente de vitaminas y minerales es necesaria. Puede recurrirse a la vía enteral o la parenteral. El tratamiento debe iniciarse con lentitud para evitar las complicaciones. La administración de agua y sodio con carbohidratos puede sobrecargar al corazón debilitado por la desnutrición e inducir insuficiencia cardíaca. Las alimentaciones enterales pueden generar síntomas de malabsorción por las anomalías del tubo digestivo. El edema por realimentación es de tipo benigno y en zonas de declive, y se genera por la reabsorción renal de sodio y las deficiencias de la integridad de la piel y los vasos sanguíneos. Se maneja con la elevación de la región declive y restricciones modestas del sodio. Los diuréticos son ineficaces y pudieran intensificar las insuficiencias electrolíticas. Trastornos de la alimentación. Se calcula que los trastornos de la alimentación afectan a 24 millones de estadounidenses de todas las edades y sexos. Estas enfermedades, que incluyen a la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por consumo en atracones y sus variantes, incorporan trastornos graves de la alimentación, como la restricción y el consumo en atracones, con una inquietud excesiva en torno al aspecto corporal o el peso corporal. Los trastornos de la alimentación se manifiestan tanto en varones como en mujeres, con una incidencia un poco más alta en las segundas.
Sin embargo, el trastorno por consumo en atracones tiene mayor prevalencia en varones que la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa combinadas. Los trastornos de la alimentación tienen mayor prevalencia en sociedades industrializadas y ocurre en todos los grupos socioeconómicos y étnicos mayores. Se piensa que una combinación de factores genéticos, neuroquímicos, del desarrollo y socioculturales contribuyen al desarrollo de los trastornos. Se han establecido criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. El trastorno por consumo en atracones y los trastornos de la alimentación sin otras especificaciones también se han identificado por medio de criterios diagnósticos específicos. No obstante, estos criterios permiten a los clínicos establecer un diagnóstico en personas con un trastorno de la alimentación específico. Los síntomas con frecuencia ocurren a lo largo de un continuo entre los de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Una inquietud en torno al peso y a la autoevaluación excesiva del peso y el aspecto son comunes en todos los trastornos, y los individuos con trastornos de la alimentación pueden mostrar una mezcla de síntomas de estas afecciones. Los individuos con trastornos de la alimentación pueden requerir una evaluación concurrente para descartar alguna enfermedad psiquiátrica, puesto que los primeros con frecuencia se acompañan de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y de la personalidad. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación que suele comenzar durante la adolescencia y se caracteriza por una incurrencia determinada en la realización de dietas, que suele acompañarse de ejercicio compulsivo y, en un subgrupo de personas, una conducta de purga con o sin consumo en atracones, lo que da origen a un peso corporal bajo sostenido. Otras características incluyen los trastornos de la imagen corporal, un temor generalizado al desarrollo de obesidad y una obsesión por un consumo calórico con restricción intensa, así como con una frecuencia de ejercitación física excesiva. La anorexia nerviosa tiene prevalencia más alta entre las mujeres jóvenes en comparación con los varones. Las causas de la anorexia nerviosa parecen ser multifactoriales, con determinantes que incluyen una influencia genética, rasgos de la personalidad de perfeccionismo y compulsividad, trastornos de ansiedad, antecedente familiar de depresión y obesidad, y presiones provenientes de compañeros, familias y de la cultura en relación con el aspecto. Los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa son: 1. Renuencia a mantener un peso corporal normal mínimo para la edad y la talla, es decir, por lo menos el 85% del peso mínimo esperado o un índice de masa corporal igual o mayor de 17,5. 2. Un temor intenso de ganar peso o engordar. 3. Un trastorno de la forma en que se percibe la dimensión corporal, el peso o el aspecto propios. Y 4. Amenorrea, en niñas y mujeres tras la menarca. Otros trastornos psiquiátricos coexisten con frecuencia con la anorexia nerviosa, entre otros depresión mayor o distimia, y el trastorno obsesivo-compulsivo. También pueden existir consumo de alcohol y sustancias, las más de las veces entre quienes desarrollan la variante con atracones y purgas de la anorexia nerviosa. Muchos sistemas orgánicos se afectan por la desnutrición que acompaña a la anorexia nerviosa. La gravedad de las anomalías tiende a relacionarse con el grado de desnutrición y se revierte con la realimentación. La complicación más frecuente de la anorexia es la menorrea y la pérdida de las características sexuales secundarias, con disminución de las concentraciones de estrógenos, que de manera eventual conduce a la osteoporosis. La pérdida ósea es posible, y se han informado fracturas por compresión sintomáticas y cifosis. La constipación, intolerancia al frío e incapacidad para tiritar al percibir frío, bradicardia, hipotensión, disminución del tamaño cardíaco, cambios electrocardiográficos, anomalías sanguíneas y electrolíticas, e incremento del desarrollo del anugo, es decir, vello fino, son comunes. Las anomalías de la función cognitiva también son posibles. El cerebro pierde tanto sustancia blanca como gris en el proceso de pérdida ponderal intensa. La recuperación del peso permite la recuperación de la sustancia blanca, pero persiste cierto grado de pérdida de la sustancia gris. Se ha informado de muertes súbitas. El riesgo parece incrementarse al tiempo que el peso cae a menos del 35% al 40% del peso ideal.
Se piensa que estas muertes derivan de la degeneración del miocardio y de la insuficiencia cardíaca más que de la presencia de arritmias. Uno de los aspectos que mayor reto implica en el tratamiento de la anorexia nerviosa es la incapacidad de la persona para reconocer que existe un problema. La gente con el trastorno suele estar dispuesta a hablar sobre su preocupación en torno a la pérdida ponderal, la renuencia a ingerir alimentos y los rituales sobre la comida, así como en las rutinas excesivas de ejercitación, el consumo de purgas y laxantes, y el retiro de las actividades y de las relaciones, pero presenta dificultad para reconocer que este comportamiento es patológico. Puesto que la anorexia es una variante de la inanición, puede conducir a la muerte si no se aplica tratamiento. Una estrategia multidisciplinaria parece ser la más efectiva para el tratamiento de las personas con el trastorno. Las metas terapéuticas son el consumo de alimentos y la ganancia ponderal, la resolución de los problemas con la familia, la resolución del dolor proveniente del pasado, los esfuerzos para trabajar en cuestiones psicológicas, relacionales y emocionales. Los programas terapéuticos especializados para los trastornos de la alimentación pueden incluir la atención intrahospitalaria, la hospitalización parcial o programas intensivos ambulatorios de especialidad para el trastorno de la alimentación, lo que depende del grado de pérdida ponderal, las complicaciones médicas y la disponibilidad del apoyo familiar. Bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se define como el consumo recurrente en atracones y la realización de actividades como vomitar, ayunar, realizar ejercicio excesivo y utilizar diuréticos, laxantes o enemas para compensar esa conducta. Los criterios para el diagnóstico de bulimia nerviosa son: 1. Consumo recurrente en atracones, por lo menos 2 veces por semana durante 3 meses. 2. Comportamientos compensatorios inapropiados, como vómito autoinducido, consumo excesivo de laxantes o diuréticos, ayuno o ejercitación excesiva tras el episodio de consumo en atracones. 3. Autoevaluación con influencia exagerada del aspecto y el peso corporales. Y 4. Una determinación de que el trastorno de la alimentación no ocurre de manera exclusiva durante los episodios de anorexia nerviosa. En contraste con la anorexia nerviosa, que se caracteriza por un peso inferior al 85% del valor normal, casi todas las personas con bulimia nerviosa tienen un peso normal. Los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa incluyen ahora subtipos para distinguir a quienes compensan mediante el purgado, por ejemplo, vómito, o consumo excesivo de laxantes o diuréticos, y quienes no recurren a conductas de purgado, por ejemplo, ayuno o ejercicio excesivo. El trastorno puede asociarse a otras afecciones psiquiátricas, como el trastorno de ansiedad o la depresión. También existe un vínculo con el consumo de sustancias, y las conductas de riesgo y autodestructivas. Las complicaciones de la bulimia nerviosa incluyen las que derivan del consumo excesivo de alimentos, el vómito autoinducido, y el abuso de catárticos y diuréticos. Entre las complicaciones del vómito autoinducido se encuentran los trastornos dentales, la parotiditis, y las anomalías de los líquidos y los electrolitos. Las anomalías dentales, como la sensibilidad dental, ocurren con el vómito frecuente debido a que el contenido ácido de la emesis disuelve el esmalte dental. Esofagitis, disfagia y estenosis esofágica son comunes. Con el vómito frecuente existen muchas veces reflujo del contenido gástrico hacia la región inferior del esófago por efecto de la relajación del esfínter esofágico inferior. El vómito puede conducir al desarrollo de neumonía por aspiración, en particular en personas intoxicadas o debilitadas. El potasio, cloruro e hidrógeno se pierden con el vómito, y la émesis frecuente predispone a la acidosis metabólica con hipopotasemia. Una respuesta física inexplicada ante el vómito es el desarrollo de una hipertrofia benigna e indolora de la glándula parótida. Los pesos de las personas con bulimia nerviosa pueden fluctuar, no obstante, no hasta los niveles bajos peligrosos que se observan en la anorexia nerviosa. Sus pensamientos y sentimientos varían desde el temor de no ser capaces de dejar de comer hasta la inquietud en torno a subir demasiado de peso. También experimentan sentimientos de tristeza, ira, culpa, vergüenza y autoestima baja. Entre las estrategias terapéuticas se encuentran los tratamientos psicológicos y farmacológicos. La terapia cognitiva conductual y las terapias interpersonal se utilizan en forma predominante.
Estas terapias se diseñaron para ayudar a la persona a desarrollar conciencia de otras alternativas para adaptarse a los sentimientos que precipitan el deseo de purgarse y tratar de corregir las creencias maladaptativas vinculadas con su autoimagen. A diferencia de las personas con anorexia nerviosa, los individuos con bulimia nerviosa o consumo en atracones se sienten alterados por los comportamientos que practican y los pensamientos y los sentimientos que experimentan, y tienen más disposición para aceptar ayuda. Se ha encontrado que los antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, son útiles para el tratamiento de la bulimia nerviosa y los trastornos por consumo en atracones, y uno de ellos, la fluoxetina, recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para utilizarse en su tratamiento. Trastorno de la alimentación sin otras especificaciones. El trastorno de la alimentación sin otras especificaciones es una categoría diagnóstica para personas que presentan síntomas de trastornos de la alimentación, pero que no cumplen por completo los criterios para la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Al interior de este grupo se ubica el subgrupo del trastorno por consumo en atracones. Trastorno de consumo en atracones. El trastorno por consumo en atracones se caracteriza por episodios recurrentes de alimentación excesiva por lo menos 2 veces por semana durante 6 meses, y con por lo menos 3 de las manifestaciones siguientes. 1. Consumo con rapidez. 2. Consumo hasta desarrollar una sensación incómoda de plenitud. 3. Consumo de grandes cantidades sin que exista hambre. 4. Consumo a solas por presencia de turbación. Y 5. Disgusto, depresión o culpa por los episodios de consumo. La gran mayoría de los individuos con trastorno por consumo en atracones tiene sobrepeso y, a su vez, los individuos obesos tienen una prevalencia más alta de trastorno por consumo en atracones que la población no obesa. La meta primaria de la terapia para el trastorno por consumo en atracones es establecer un patrón de alimentación regular y saludable. Las personas con trastorno por consumo en atracones que han recibido tratamiento exitoso de su trastorno de la alimentación refieren que hacer planes para las comidas, consumir una dieta balanceada con 3 alimentos regulares al día, evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar y otros propios de los consumos en atracones, el registro del consumo de alimentos y de los episodios de consumo en atracones, la ejercitación con regularidad, la identificación de actividades alternativas, y evitar el consumo de alcohol y drogas son útiles para mantener sus comportamientos de alimentación más saludables después del tratamiento. En resumen, la desnutrición puede variar desde una deficiencia selectiva de un solo nutrimento hasta la inanición, en que existe privación de todos los nutrimentos. La desnutrición y la inanición se encuentran entre las causas más generalizadas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La desnutrición proteico-calórica en esta población por lo general se divide en 2 condiciones distintas. Marasmo, insuficiencia de proteínas y calorías, y kwashiorkor, insuficiencia de proteínas. La desnutrición es común durante los procesos de la enfermedad, la recuperación del traumatismo y la hospitalización. Los efectos de la desnutrición y la inanición sobre las funciones corporales son numerosos. Incluyen la pérdida de la masa muscular, el compromiso para la cicatrización de las heridas, las anomalías de la función inmunológica, la disminución del apetito, la pérdida de calcio y fosfato del hueso, la anovulación y la menorrea en mujeres, y la disminución de la función testicular en el varón. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos de la alimentación que generan desnutrición. En la anorexia nerviosa, las actitudes distorsionadas en torno a la alimentación conducen a una práctica de dietas con denuedo, pérdida ponderal hasta menos del 85% del peso corporal normal y desnutrición. La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios ocultos o atracones de grandes cantidades de alimentos ricos en calorías que se consumen con facilidad, a los que siguen conductas compensatorias como el ayuno, el vómito autoinducido, o el abuso de laxantes o diuréticos. El trastorno de la alimentación sin otras especificaciones es una categoría diagnóstica nueva para los pacientes que tienen trastornos de la alimentación como el trastorno por consumo en atracones, pero que no cubren del todo los criterios para la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa.